Hola amigos de la Huertina de Tony, bienvenidos a un vídeo más donde hoy vamos a seguir plantando frutales o árboles en nuestro proyecto, en nuestro jardín. Hoy vamos a conocer todo lo necesario para poder plantar y que una morera salga hacia adelante. El clima, el suelo, los riegos y los cuidados básicos su primer año. La morera es un árbol frondoso y de hoja caduca. Es conocido además por su elegante follaje, sus hojas y su fruta de mora, que nos gustan tanto a nosotros como a muchos animalillos de nuestro proyecto, así que nos va a dar para comer a todos. Y dependiendo de la variedad, es capaz de crecer de 10 a 20 metros. En mi caso, no solamente la quiero por sus frutos, que también están deliciosos, sino por dos razones más. Es un árbol considerado de sombra y lo queremos para hacer sombra en el estanque, pero hace unos años que ya crío mis propios gusanos de seda y para ello es fundamental las hojas de la morera. Además, es un árbol que se adapta muy bien al medio, seguramente lo habréis visto en muchas vías urbanas, en parques y en jardines, así que es un árbol muy resistente. Y es que el árbol de la morera se adapta a una amplia variedad de climas. Eso sí, prefiere climas templados, generalmente prefiere climas con veranos cálidos, aunque sea un poco húmedos, y inviernos suaves. Puede tolerar algunas heladas, pero que no sean continuadas. En inviernos excesivamente fríos, la morera puede sufrir bastante. Así que una vez que ya sabemos el clima que necesita nuestro árbol, el tamaño que va a ocupar y cómo es, ya podemos decidir si podemos plantarlo en nuestra finca o no. Ahora vamos a ponernos con ello. Buscaremos una zona de nuestro jardín con buena exposición solar, de mínimo de 6 a 8 horas de luz diaria. Y debemos elegir también un sitio con bastante espacio. Por lo menos debemos dejar 6 metros alrededor del árbol para que se desarrolle bien. Ya os digo que además es un árbol que crece bastante. Como le gustan los veranos húmedos, qué mejor que ponerlo al lado del estanque. Y el mejor momento para plantar una morera sería en primavera o en otoño, para que le dé tiempo suficiente al árbol para adaptarse a temperaturas más extremas como puede ser el invierno o el verano. Una parte fundamental para el éxito de nuestra plantación de árboles es hacer un buen hoyo. Prepararemos un hoyo de al menos el doble de diámetro de la maceta y una profundidad de unos 50 centímetros para que esos primeros años nuestro árbol no tenga ningún problema ni encuentre terrenos muy duros para desarrollar sus raíces. Luego ya que se busque la vida, pero al principio tenemos que ayudarle. Al igual que para hacer el hoyo, la preparación del suelo es clave para el éxito de nuestro frutal, de nuestro árbol. Así que yo siempre hago la misma preparación. Vamos a llenar nuestro frutal con un suelo lleno de nutrientes. Para ello, cogeremos la tierra que hemos sacado y yo más o menos mezclo el 50% con un abono. En este caso uso estiércol de vaca bien curado, como vimos en un vídeo que os dejo por aquí, pero podéis utilizar otros tipos de abono o incluso algo comercial. Lo importante es que a nuestro árbol no le falten nutrientes para desarrollarse. Así que hablamos un poquito del suelo ideal para las moreras, ya que necesita suelos que drenen especialmente bien. Es un árbol que sufre muchísimo por encharcamientos o suelos excesivamente duros y arcillosos. Así que, como os digo, es muy bueno preparar bien el suelo. Suelo que debe ser rico en materia orgánica y bien trabajado. Al árbol de la morera o las moreras les gustan los suelos un poco ácidos, pero más tirando a neutros. Es importante conocer que los suelos alcalinos no le van nada bien. Así que si queremos plantar una morera, es importante que hagamos un análisis de suelo, de pH. Hay formas caseras, como os enseñé en algún vídeo que os dejo por aquí, pero también podemos utilizar herramientas o tiras de pH para medir y conocer el pH de nuestro suelo. Como os digo, una parte fundamental a la hora de poner un árbol en nuestro suelo. Un aporte extra de nutrientes que hago yo siempre es poner estiércol en el fondo del hoyo, ¿vale? Como lo hemos hecho más profundo que la maceta, no vamos a tener problema y vamos a tener que rellenarlo. Eso sí, luego normalmente siempre pongo tierra por encima porque no me gusta que queden en contacto. Aunque el estiércol esté bien curado, no quiero que pueda dañar nuestras raíces. Una vez tenemos el fondo ya preparado, podemos sacar nuestra morera de la maceta, ¿vale? Esto es que se nos cayó y ha caído un poco el sustrato por encima. Ahora nos falta calcular. Muy importante, o por lo menos yo lo hago siempre así, es que me quede unos centímetros por debajo.
así que tenemos que echar más tierra porque aquí hay mucha altura. Echamos un poco de tierra sobre el fondo. Es importante a la hora de sacar un árbol mirar que no tenga muchas raíces enrolladas para evitar que se produzca un efecto maceta, que simplemente consiste en que las raíces tienden a crecer un poco cerradas. Pero bueno, vamos a poner suelo y vamos a poner un poco más de tierra y ponemos el árbol. Ya lo hemos calculado, así que más o menos una buena altura sería esta, que quede por debajo en los dos lados. Como estamos en pendiente, pues bueno, lo ideal con eso es atrapar el agua que vaya cayendo. Lo colocamos en el centro, que esté más o menos recto, y ya podemos empezar a echar tierra. Así que se sujete. Lo ideal es que tuviéramos un ayudante. Ahora simplemente volvemos a poner la tierra que hemos sacado mezclada con el estiércol o con el compost, que tenga bien de nutrientes, y poco a poco vamos apretando. Es importante que necesitan suelos sueltos, así que pisamos pero suaves. Simplemente lo que queremos es que no se nos mueva el árbol. Ya lo tenemos listo, la verdad es que nos ha quedado muy bien, como veis. Me gusta dejar unos centímetros de tal forma que cuando llueve, pues el agua va a quedar aquí y vamos a tener un buen riego. Es importante que drene muy bien, ya sabéis que si no la morera sufre mucho por encharcamientos. Además, con este espacio también vamos a aprovechar a poner acolchado. Y como siempre, después de haber plantado o sembrado algo, tenemos que aplicar un buen riego que nos ayude a asentar el terreno, ya que la planta sufra lo menos por el trasplante. Y el riego de la morera es fundamental, especialmente durante los primeros meses debemos mantener el suelo húmedo. Debemos evitar encharcamientos en todo momento, así que haremos riegos ligeros pero continuados. Durante la temporada de fructificación, cuando están haciendo las moras, debemos aumentar los riegos para favorecer el desarrollo de frutos. También podemos utilizar fertilizantes ricos en potasio, como alguno que hemos ido viendo en el canal que os dejo por aquí. Recuerda que la morera es un árbol que es bastante sensible al exceso de riego. Es importante que el suelo nos drene muy bien porque si no sus raíces pueden llegar a sufrir bastante. Debemos vigilar los riegos, como os digo, y en épocas de lluvia seguramente no tengamos que regar. Yo a todos los frutales que planto me gusta ponerles un tutor para que los vientos no me tiren el árbol o que simplemente crezca recto. Este, como viene con tutor, lo vamos a dejar, y los tutores más o menos yo los dejo durante 3 años hasta que esté bien arraigado y formado el árbol. Normalmente lo pongo a unos 20 centímetros del tronco del árbol, pero como este ya viene con tutor incluido, perfecto. Vamos a añadirle también, muy importante, una buena capa de acolchado. Con el acolchado lo que conseguimos es aportar materia orgánica cuando se vaya descomponiendo. También evitamos que nazcan hierbas competidoras de nuestro árbol. Y, como no, nos va a ayudar a que el suelo tenga mejores temperaturas tanto en verano como en invierno. Estas son algunas de las 7 razones por las que ponemos acolchado. Os dejo por aquí un vídeo para que le echéis un ojo. Otros cuidados que debemos darle a la morera muy interesantes es, sobre todo en la época de floración y formación de fruto, aplicar abonos líquidos ricos en potasio. Ya vimos cómo podíamos hacer el purín de consuelda, por ejemplo, que es un abono líquido muy rico en potasio, que os dejo por aquí para que le echéis un ojo. Nos ayudará a tener mejor floración y mejor formación de fruto. También podemos regar con abonos líquidos ricos en nitrógeno, como puede ser el purín de ortiga o muchos más que tenemos por el canal. Y otros cuidados que podemos hacerle a la morera serían unas podas, pero las podas deben ser selectivas y solamente haremos podas de formación, es decir, que haremos podas de cómo queramos que crezca el árbol. Pues si por aquí queremos que crezca, cortamos o no. Ya os digo que no es un árbol que requiera podas. Eso sí, las podas deben realizarse en parada vegetativa. Lo haremos en invierno o a principios de primavera, antes de que empiecen a brotar las yemas. Este será el periodo ideal, ya que el árbol está inactivo y la poda no interfiere en su crecimiento activo. La poda durante esta temporada va a producir también que el árbol tenga menos riesgos de contraer enfermedades, ya que le da tiempo a recuperarse para cuando vuelva la etapa activa en primavera. Así que eso es importante. También podemos retirar hojas, ramas dañadas, rotas o que se hayan torcido o metido por el medio del árbol. Así que nada, huertonianos, espero que os haya gustado el vídeo, sobre todo que os haya servido por si queréis poner una morera en vuestro jardín, en vuestra finca o en este proyecto tan bonito que tenemos aquí en el Viescu. La verdad es que tenía muchísimas ganas de colonizar
esta zona al lado del estanque con una morera, que es uno de mis árboles favoritos, aunque mi favorito siempre será el nogal. Así que nada, huertonianos, nos vemos el jueves que viene en el canal de la Huertina de Tony. Hasta luego.